Entonces, bueno, antes de empezar con, digamos, la segunda y última ronda de participación de los panelistas, quisiera también comentar que si gustan, los participantes pueden hacer las preguntas, directamente al chat, y luego de la segunda ronda de participación, bueno, daremos un espacio para responder estas preguntas. Bueno, ahora le daría nuevamente la palabra a Amparo. Amparo, bueno, nos comentaste algo en la primera intervención, pero en República Dominicana también se ha emitido un decreto que habilita, por ejemplo, a las redes comunitarias como instituciones que puedan hacer uso de los recursos financiados por el Fondo de Servicio Universal. ¿Cómo tú ves, digamos, este tipo de normas que dan mayor flexibilidad para la provisión de fondos a, digamos, otros actores que antes probablemente no podían acceder a hacer uso de estos fondos? Es decir, hay una mayor variedad de proyectos, esto ha permitido fortalecer el uso de los recursos, etcétera. Amparo, por favor. Sí, gracias Alejandro. Sí, yo quería hacer también un pequeño complemento. Nosotros en este plan bianual actual que estamos haciendo ya en el marco de esta nueva gestión, estamos en estos momentos impulsando proyectos para subsidiar oferta en comunidades no servidas, y aquí un poco a partir de lo que estaba comentando ahora el compañero de Ecuador, nosotros hemos construido un banco de proyectos, una base de datos con con las zonas no servidas, las zonas que tienen problemas que están servidas, pero con problemas de calidad en la conectividad, sobre todo móvil. Ahí lo que hemos hecho es identificando todos los proyectos que están corriendo en estos momentos en el país por el gobierno, por diferentes instancias del gobierno. Nosotros mismos como Indotel hemos incorporado dentro de la nueva gestión las obligaciones de hacer en los contratos que se están firmando con los operadores, bien sea por atribuciones, o sea, porque se están renovando los contratos de sus concesiones, por atribuciones con las licitaciones de las bandas de espectro que se hicieron el año pasado. Más proyectos con organismos internacionales para poder tener, como decía el compañero de Ecuador, tener este panorama claro y saber exactamente a dónde tenemos que llegar y dónde debemos llegar como Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Nosotros, respondiéndote a esto, bueno, y tenemos un segundo proyecto que es de subsidio a la demanda, que entendemos que es un proyecto innovador, es un proyecto que nos hemos inspirado también en Costa Rica, pero lo hicimos a un proyecto piloto para una canasta digital social. De hecho, el nombre se lo tomamos a CEPAL en una de las publicaciones de CEPAL, para apoyar mujeres jefas de hogar de estratos 1 y 2, que son los estratos de mayor pobreza en República Dominicana, con un subsidio de conectividad de 24 meses y un celular inteligente. Esto acompañado de una capacitación, de un plan de alfabetización con enfoque de género, para un poco mover el emprendimiento con ellas, ¿no? Y su autonomía económica. Ahora, con respecto a lo que me estás preguntando en estos momentos, sí, nosotros en el marco de la agenda digital vimos la oportunidad de incorporar como parte de las líneas de acción de los objetivos del eje de acceso a infraestructura. Esta agenda tiene 5 ejes verticales y 2 ejes transversales. Bueno, el segundo eje, que es acceso a infraestructura, que es nuestra responsabilidad, ahí nosotros incorporamos de manera activa y claramente el fondo con redes comunitarias. Ahora, en estos momentos, para nosotros poder agilizar esto y que el próximo año ya pueda ser una realidad, estamos con un proyecto, un sandbox regulatorio que estamos haciendo con la UIT, para justamente ver las flexibilizaciones, la flexibilidad que vamos a tener que hacer en nuestro marco, porque ahora mismo llegar a esas zonas pobres, así lejísimos, nos da dificultad. ¿Por qué? Porque el operador grande no va a llegar. Entonces necesitamos nuevos modelos de negocios, nuevos actores entrantes, y esperamos que el resultado de este sandbox nos permita también, conjuntamente con la revisión que se está haciendo de la Ley General de Telecomunicaciones, que podamos darle entrada a redes comunitarias, a que los proveedores de telecable, que yo mencionaba antes, que también son pequeños. El proveedor de telecable tiene su telecable, su empresa de telecable en un municipio, en una provincia concreta, y ese proveedor
puede nosotros haciendo algunas flexibilizaciones y haciendo algunos cambios en la regulación, que ellos puedan proveer Internet. Ese es un actor, un agente que para nosotros va a ser importante y va a ser nuestro aliado para llevarle esa conectividad a esas comunidades pobres, apartadas, por ejemplo, en la frontera, en el borde con Haití, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho es que con la agenda digital aprovechamos esta iniciativa para entonces ya visibilizar este compromiso de fortalecer redes comunitarias. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer un trabajo, vamos a esperar los resultados del Sandbox y vamos también a trabajar de mano con ISOC. ¿Por qué? Porque yo decía al principio, Colombia tiene una tradición de redes comunitarias, Argentina, México, creo que también Brasil, pero nosotros hay una particularidad, no sé si es cultural, nosotros aquí no tenemos esa participación tan activa de ONGs o de cooperativas pensándose como proveedores de acceso a Internet. Entonces, hay un tema, hay un desafío que nosotros tenemos que estimular como estos nuevos negocios en esas instancias. El proveedor de telecable, no, ese es más fácil de acercarlo a que puede ser también el proveedor de Internet. Y si nosotros hacemos algunos cambios en nuestra regulación, va a ser mucho más fácil, ¿no? Eh, Trabajar con ello. Pero aquí, en cuanto a las redes comunitarias, bueno, ¿cómo nosotros logramos que cooperativas, ONGs, se incentiven y se estimulen? Ese es un desafío que tenemos. Ya lo tenemos planteado. Ahora tenemos que ir a, como quien dice, a estimular la demanda de ese tipo de nuevos negocios con estos nuevos actores entrantes. O sea que ese es un desafío importante que tenemos y bueno, esperamos cubrirlo. Nosotros no tenemos una complicación tan grande como Colombia, pero bueno, cada país con su territorio, tiene también sus particularidades y nosotros, por ejemplo, en estos momentos tenemos contabilizado 105 zonas no servidas en República Dominicana, pero son zonas con una implementación costosa porque son zonas no muy pobladas, o sea, no tienen una densidad poblacional grande, son zonas muy pobres, son zonas que no tienen capacidad para mantener un servicio mínimo. Entonces, ahí sí, pocas, pero esas pocas requieren de una inversión, de una visión también de sostenibilidad, de cómo incorporamos en una visión de desarrollo comunitario también la incorporación y la apropiación de esas comunidades, de sus activos, de su activo eléctrico y de su activo de conectividad, ¿no? Y ahí estamos tratando de hacer una estrategia de sostenibilidad para que las comunidades se vayan apropiando de que tienen que mantener su luz, pero tienen que mantener también sus redes, cuidarlas, darles mantenimiento, cómo van a empezar a pagar el servicio después de que termine el subsidio. O sea, esos son retos importantes en la medida también en que estas comunidades van incorporando que sí, que el Internet es importante para ellos. Yo creo que lo tienen más o menos claro, pero eso va a depender de si hay niños, si hay una población por ahí. O sea, tenemos que ir conjugando todo esto para que realmente estos activos se conviertan en un activo de desarrollo que sean tan autosostenibles también por parte de ellos. Vale. Bueno, muchas gracias, Amparo. Creo que primero es importante resaltar lo que comentas, ¿no? Como las condiciones obviamente geográficas, demográficas, institucionales, se tienen que considerar y condicionan también el uso de estos recursos. Creo que eso es obviamente innegable. El otro que creo que es importante, que también comentaste, fue el tema de pensar o repensar también desde los subsidios de oferta a los subsidios de demanda, ¿no? Hemos sido capaces digamos, de resolver los temas de cobertura, pero no todavía muchos temas de uso y acceso, ¿no? La gente tiene cobertura, pero finalmente no tiene una conexión, no hace uso. En esa línea quisiera seguir con Edith. Edith, justamente el Fondo de Servicio Universal de Paraguay tiene también una flexibilidad regulatoria, porque le permite no solo subsidiar los fondos de servicio universal, sino también programas sociales en materia de educación, cultura, salud, seguridad, etcétera. ¿Qué evaluación tú haces también de esta flexibilidad, digamos, amplitud normativa regulatoria que tiene en el fondo?
y bueno, cómo también podría servir tal vez para tener otro tipo de programas desde que faciliten justamente la demanda de estos servicios. Edith. Sí. Eh, Resulta que tuvimos en Paraguay problema de seguridad. Entonces, ahí la Conatel, con el Fondo de Teleservicio, ayudó a la expansión del sistema de atención y despacho llamada Emergencia 911, con la instalación de videocámaras, cámara de reconocimiento facial, de placa, y ahora estamos inaugurando un sistema de geolocalización que es muy importante para ayudar a la seguridad que últimamente en nuestro país se vio bastante deteriorada en ese sentido. Nosotros nos sentimos bastante satisfechos con estos programas, puesto que hemos ayudado en lo que pudimos o lo que estamos pudiendo ayudar para que nuestro país pueda ir mejorando en la seguridad, que creo que es tan necesario también para el mejoramiento, para el desarrollo de un país. También otro proyecto fue, por ejemplo, el programa de telemedicina en hospitales, centros de salud y unidades de salud familiar. Y quiero quedarme un poquito en las unidades de salud familiar, que son justamente centros de salud ubicados en zonas remotas y de escasa población. Nosotros proveímos o estamos proveyendo de acceso a Internet, banda ancha, y tuvimos, por supuesto, retornos bastante positivos. Por ejemplo, un médico de uno de esos centros de salud o unidad de salud familiar nos compartió su experiencia, que tuvo una situación extrema con una persona, con una mujer embarazada, y no sabía exactamente cómo él iba a diagnosticar una situación, ¿verdad?, de salud. Sin embargo, él pudo recurrir, envió algunos detalles, envió algunos estudios y pudo recurrir a un profesor de la facultad, a un experto en la materia y le pudo ayudar. Cambió digamos, el tratamiento, y con eso pudo salvar la vida tanto de la madre como del niño. Y realmente todo eso para nosotros es una gran satisfacción, poder recibir esos retornos. Y como también acá en el Ministerio de Salud nos dicen que gracias a ese proyecto, que realmente fue un proyecto bastante grande o es un proyecto bastante grande, pudieron tener datos estadísticos al día, por ejemplo, cantidad de embarazadas, cantidad de mortalidad, cantidad de enfermos con tal tipo de enfermedad, y que les ayudó muchísimo incluso para políticas públicas de salud. Y realmente para nosotros, los que estamos trabajando día a día, hay que ser también todo lo que están ahí, lo que implica, ¿verdad?, cuando los proyectos son exitosos. Perfecto, Edith. Muchísimas gracias por el detalle sobre los programas que están realizando. Quisiera cederle ahora la palabra a Juan. Juan, nos comentaste obviamente, y creo que detallaste obviamente las dificultades muchas veces geográficas que tienen en Colombia. Colombia también es uno de los países con mayor población en la región. Pero por otro lado, el FUTIC ha tenido justamente un alto grado de ejecución en sus fondos, más del 90% entre 2016 y 2020, como se señala en el estudio. Digamos, ¿cómo han podido justamente balancear, digamos, esta dificultad, digamos, geográfica, poblacional en muchas ocasiones con no sé, ese alto grado de ejecución, y cómo ustedes están más o menos también priorizando los proyectos, algo que se comentó también anteriormente? Juan. Bueno, en efecto, y justamente partiendo de la base de pues el alto despliegue de recursos que destina el fondo para los diferentes objetivos de política en materia TIC,
dada las dificultades geográficas, la infraestructura y todos los desafíos que se requieren para justamente cerrar estas brechas digitales, pues eso es lo que han llevado a que en la medida se focalicen los recursos en estrategias particulares. ¿A qué quiero ir con este punto de focalización? Y es, si bien los diferentes operadores de redes y servicios de telecomunicaciones generalmente despliegan su, su, su cobertura y su capacidad tecnológica en los centros más poblados, es decir, las ciudades capitales, las ciudades principales y aquellas zonas en las que hay un número de habitantes considerable que permita esa interacción de oferta y demanda para las empresas y esa generación de mercado. Es justamente al tener ese mapa eh, visto y identificado, eh, a través de diferentes estudios y análisis que se realizan no solamente desde el Ministerio de las Telecomunicaciones, sino también del Departamento Nacional de Planeación, que es otra de las entidades del gobierno, eh, se hace esa identificación de cuál es el nivel y el alcance de conectividad y cuáles son esas zonas que están carentes de ese despliegue. Todos esos estudios y esos análisis que se han venido recopilando y realizando a lo largo de los años es lo que permiten desarrollar y estructurar de manera objetiva esos proyectos de inversión que hoy en día se están dirigiendo a esas zonas. Entonces, como les comentaba, desde Colombia se están desarrollando diferentes iniciativas para desplegar infraestructura en telecomunicaciones a las zonas más apartadas, a las zonas rurales, donde se enfoque en brindarle acceso a estas comunidades, principalmente enfocándonos también en la primera infancia, ¿no? Entonces, llegando con Internet a a los colegios y escuelas rurales públicos para que todos los niños vayan justamente generando sus capacidades y conocimientos del acceso a las tecnologías de la información. Eso desde el lado de la infraestructura, nuevamente desde el lado de las capacitaciones también eh, desplegamos recursos a través de otros proyectos en los cuales se dota a los docentes y a los estudiantes y a las instituciones educativas, se dotan a, estas, a, estas, a estas dos partes importantes de la sociedad para brindándoles con equipos de cómputo para que puedan acceder y puedan desarrollar todas sus actividades. Entonces, esto es un círculo virtuoso. Uno busca el despliegue de la infraestructura en conectividad, focalizando cuáles son las zonas que carecen de esta buena conexión y este acceso asequible. En segunda medida, qué recursos requieren esos, en principio, estas poblaciones y estas cabeceras urbanas que requieren, requieren tecnología, requieren computadores, requieren acceso a telecomunicaciones, dispositivos móviles, celulares, etcétera. Y en esa medida también se estructuran proyectos que permitan dar ese alcance y esa cobertura en el caso de la demanda. Y en último lugar, pues ya viene todo el tema de, de la apropiación en telecomunicaciones y es a través de desplegar ya la infraestructura, dotar de la tecnología a las comunidades, a través de otros proyectos de inversión, pues se busca generar esta apropiación en telecomunicaciones, es decir, capacitar a los docentes para que a su vez puedan transmitirle esto a los estudiantes y a esa primera infancia, eh, todas las herramientas que necesitan para contar con las capacidades para poder desarrollarse en esta sociedad. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Bueno, ahora quisiera seguir con Luis de Chile. Luis, Chile, bueno, todos sabemos que Chile justamente tiene una de las infraestructuras de telecomunicaciones más robustas de la región, cuenta también con los indicadores de mayor penetración en materia de TICs.
y de Internet. Y bueno, digamos, en este contexto, ¿cómo ustedes, digamos, ven las prioridades en cuanto al uso de recursos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones? Es decir, digamos, están ahora tal vez planteándose también subsidios a la demanda, están tal vez más enfocados en los temas de infraestructura de transporte, etcétera. ¿Cómo ven, cómo priorizan justamente en base, digamos, a ese contexto del uso de los fondos? Sí, Alejandro, gracias. Mira, evidentemente nosotros como país estamos en una política pública de crear estas infraestructuras bastante robustas en términos de infraestructura de fibra óptica a nivel del país, así como ya estamos en distintas fases de esos proyectos. En las zonas australes ya tenemos bastante avanzado ya con inicio de servicio esa infraestructura, lo cual hoy día ya para la población en esos sectores extremos de Chile, australes, están obteniendo beneficios en términos de tener mejores ofertas desde el punto de vista de conectividad. Pasamos a las otras partes del país, donde efectivamente algunos proyectos ya están en etapas de implementación y otros están en etapas de elaboraciones de ingeniería de detalle, y finalmente ya de aquí a un horizonte a 2024 deberíamos tener todas esas infraestructuras operando. La segunda fase, desde el punto de vista de lo que viene en términos de telecomunicaciones, donde el fondo va a operar fuertemente, es generar estos proyectos de última milla, que básicamente son proyectos ya apoyándose en estas infraestructuras de fibra óptica. Vienen estos proyectos de última milla que son distintos tipos de conectividades que ha sido consensuado con cada uno de los gobiernos regionales que nosotros hemos interactuado, básicamente pensando en que ellos sean parte del desarrollo de las telecomunicaciones en su región, ¿ya? Y ahí los hemos involucrado bastante fuertemente a ellos, y básicamente ellos nos han planteado, nosotros operando como un ente técnico, como órgano del Estado para poder apoyarlos a ellos en su propuesta de telecomunicación. Y una vez cerrando estos temas, nosotros ya estamos trabajando sobre el tema del subsidio de la demanda. Nosotros dentro de estas semanas o las próximas semanas se va a aprobar una modificación a que el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones pueda potenciar subsidio de la demanda. Y ahí nosotros, bajo ese nuevo escenario, vamos a operar en generar los instrumentos necesarios en términos de recursos y subsidios que nos permitan dimensionar cómo llegar a la población que hoy día, como bien se decía dentro del panel, no tiene acceso, por mucha oferta que exista, no tiene acceso a poder optar a estos servicios. Y ahí, efectivamente, estamos desarrollando un equipo bastante robusto en términos de poder dimensionar qué significa en términos de generar esta sensibilización social, en términos de cómo llegar y cómo focalizar también, porque evidentemente los recursos son escasos. La idea es que inicialmente podamos potenciar los sectores más necesitados en términos de generar conectividad para ellos, y evidentemente de esto básicamente tendría que ser una política pública que abarque durante un periodo bastante amplio para que ese segmento de la población tenga acceso a temas de conectividad. Así que, pero eso se nos viene en el corto plazo a nosotros como Chile. Nosotros ya sentando las bases desde el punto de vista de la infraestructura, que era lo importante para nosotros como país tratar de fomentar, en lo cual ya lo tenemos, y efectivamente ya en el mediano plazo van a estar operando. Generar estas iniciativas desde el punto de vista de focalizar los recursos para llegar a la población que hoy día ha estado un poco marginada de todo lo que tiene que ver con la conectividad. Así que en ese sentido, para nosotros ha sido bastante enriquecedor. Hemos tenido gratas iniciativas desde el punto de vista de poder llegar a la población. Hemos involucrado bastante a la gente en términos de linkearnos con las municipalidades, con los gobiernos regionales, para que ellos mismos sean partícipes de toda esta nueva impulso en términos de telecomunicaciones en Chile. Eso, Alejandro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Creo que es obviamente importante rescatar el trabajo que hacen con los gobiernos regionales justamente para coordinar estos proyectos, y lo que comentas también de la necesidad de focalizar cuando se tratan de subsidios a la demanda, porque obviamente hay que ser eficiente con el uso de recursos. Creo que es uno de los grandes desafíos de este tipo de programas.
Bueno, ahora quisiera continuar con Richard de Perú. Richard, tú también justamente en tu intervención anterior nos estabas comentando cómo están viendo también desde Pronatel programas, digamos, de uso y apropiación de Internet, no solamente de conectividad e infraestructura. Hablaste justamente los temas de competencias digitales. Tal vez nos podrías detallar un poco más sobre qué tipo de programas y proyectos están desarrollando en esta línea. Gracias. Claro, Alejandro. Eh, la implementación de los proyectos se basan sobre el marco legal desde el año 2012, ¿no? En una primera etapa, con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, se implementa alrededor de 13.000 kilómetros de fibra óptica que interconectaba a las capitales provinciales. Posteriormente, una segunda etapa, llegan los proyectos regionales que ya son financiados con recursos del fondo, donde se comienza a desplegar alrededor de 28.000 kilómetros de fibra óptica que interconecta las capitales provinciales con las capitales distritales. Ahora bien, a partir de estas capitales distritales es que se comienza a diseñar la última milla, llevar cobertura a las localidades que están cercanas, digamos, a las capitales provinciales y que técnicamente, digamos, tienen soluciones para la prestación del servicio. Se interconectan las instituciones públicas, que prioritariamente establecimientos de salud, comisaría e instituciones educativas, y se brinda cobertura a las localidades. Ahora bien, ese es en el sentido de despliegue con recursos del fondo, ¿no? Actualmente nos estamos centrando a desarrollar proyectos en la zona selva, ¿no? Que es mucho más complejo, digamos, desplegar infraestructura como fibra óptica, redes inalámbricas terrestres. No obstante, también complementariamente ya con la nueva normativa, el Pronatel tiene las facultades para brindar servicios adicionales, ¿no? Como los CAD y los EPAD, porque solamente para contextualizar, en el caso de Perú, nosotros como Pronatel desarrollamos un documento de brechas en la cual identificamos que nosotros tenemos alrededor de 95.000 centros poblados a nivel de todo Perú, de los cuales el 77%, alrededor de 73.000 centros poblados, son poblaciones que tienen menos a 100 habitantes. Y normalmente estos centros poblados están muy aislados y demográficamente, como vimos, tienen poblaciones muy reducidas, lo cual no garantiza el tema de la intervención de los operadores privados, ¿no? Y la sostenibilidad de esos proyectos es muy compleja. De las evaluaciones que nosotros hemos hecho en campo, la disponibilidad a pagar de los hogares en estas zonas es muy baja, es casi nula. Digamos, no cuentan con dispositivos o con terminales como computadoras personales, laptop o dispositivos electrónicos que puedan acceder al servicio. Es en este sentido que el Pronatel impulsa nuevos esquemas, impulsa los centros de acceso digital donde podrías, digamos, estos centros de acceso digital se implementan en aquellos lugares donde ha llegado los proyectos regionales y no hay un uso efectivo de los hogares. Pero también se está impulsando en aquellas localidades donde sabemos que no va a llegar la infraestructura de telecomunicaciones, pero se le puede brindar estos servicios con el tema del segmento satelital, ¿no? De modo que estos centros de acceso permitan a la población acceder de manera gratuita a los servicios y adicionalmente desarrollar competencias digitales, ¿no? Eso ha sido, digamos, una intervención que se ha desarrollado en el año 2021, se comenzó a desarrollar, se implementaron 104 CATs, 223 EPADs y se llevó a conectividad en zonas selvas a 1.316 instituciones, ¿no? De esta manera, estamos atacando el desarrollo, el tema del cierre o la disminución de la brecha digital a través del despliegue de infraestructura, digamos, hasta donde sea técnicamente posible, pero adicionalmente estamos también tratando de llegar a aquellas localidades donde técnicamente sabemos que no va a ser posible llegar con infraestructura como fibra óptica,
usando el tema del segmento satelital. Lógicamente que los costos de operación y mantenimiento de estos proyectos son altos, ¿no? En comparación con el tema de la fibra óptica o los enlaces inalámbricos terrestres. Muchas gracias, Richard. Creo que es importante justamente lo que comentas de seguir considerando relevante estos centros de acceso a conectividad, centros de acceso digitales, telecentros, ¿no? En muchos casos, obviamente, todavía es importante este tipo de soluciones para no solo facilitar la conectividad, sino el desarrollo de capacidades. Así que creo que es doblemente importante lo que comentas. Ahora quisiera, ya para, digamos, cerrar la sesión del panel, darle una última intervención a Rommel de Ecuador. Rommel, nos comentaste sobre varias reformas legales que se están dando lugar en Ecuador para impulsar justamente el uso del fondo. Dentro de estas reformas legales y regulatorias, ¿existen algunos mecanismos que ustedes están preveyendo para que, digamos, stakeholders o actores que tradicionalmente no podían acceder a estos fondos para facilitar la conectividad lo puedan hacer? ¿Qué tipo de reformas y cuáles son justamente este tipo de actores? Y si esto consideran obviamente que es un tema relevante para facilitar la conectividad. Rommel, Sí, por favor. sí, en efecto, para nosotros como país fue muy importante que el señor presidente proponga esta reforma a la ley, lo cual nos está habilitando que podamos hacer reformas. En una primera instancia se hizo la reforma al Reglamento General de la Ley, expedida por el señor presidente de la República. Con eso denotamos la importancia que tienen las telecomunicaciones en el país, para que la presidencia de la República nos colabore o vea la importancia del sector de las telecomunicaciones. Entonces ellos vieron esta necesidad y en esta reforma al reglamento general se habilita el uso de los fondos, tanto del servicio universal, así como las tarifas que se pagan por el uso del espectro. Estas dos contribuciones llegando hasta un 50%. Un dato estadístico, por ejemplo, de lo que ingresa al Estado por la contribución del servicio universal, son aproximadamente 25 millones al año. Si se puede hacer uso hasta el 50%, eso significaría que en el país podríamos invertir 12.5 millones de dólares de la contribución del servicio universal para la ejecución de proyectos. Y por el otro lado, si ocupamos hasta el 50% de las tarifas por el uso del espectro, que normalmente bordean los 80 millones, implicaría que se pueda hacer una inversión de hasta 40 millones de dólares. En total podríamos llegar a tener una inversión anual de aproximadamente 52 millones de dólares. Estas fuentes de financiamiento tienen que ser reglamentadas a través del reglamento que se está trabajando en el ministerio. Así que como ministerio ya se hizo una socialización previa con los prestadores, en los cuales se ponía a consideración cómo estaríamos esquematizando estos proyectos, y lo cual tiene muy buena acogida. Los mecanismos, cómo se implementarían, pueden ser de dos formas. Por una parte, los prestadores podrían presentar proyectos al Ministerio de Telecomunicaciones, en el cual ellos proponen sus alternativas para mejorar la conectividad. Principalmente durante los 2 primeros años se estaría enfocando a lo que es el despliegue de infraestructura, pero a partir del tercer año se podría ya empezar a trabajar en lo que es el cierre de la brecha digital y en el tema del desarrollo del acceso y de las habilidades digitales. Y el otro mecanismo que se está planteando es que el ministerio, como conoce la realidad del país, como conoce las comunidades que se encuentran desconectadas, formulemos proyectos para que los pongamos a un concurso público en el cual los prestadores puedan considerar y puedan desarrollar los proyectos conforme los diferentes intereses. Entonces, en ese sentido, estamos contribuyendo a que en el país se pueda desplegar infraestructura de telecomunicaciones, que las contribuciones de lo que es el servicio universal y las tarifas por el uso del espectro se reinviertan al sector, y con eso llegamos con infraestructura a lugares que antes no tenían acceso a estas conectividades, que se pueda mejorar la conectividad y la calidad de las conexiones que cuentan actualmente, y que se empiece a trabajar en el cierre que se siga trabajando en el cierre de la brecha digital, en la modernización del Estado, y de esa forma podamos mejorar las condiciones de la ciudadanía, especialmente de las zonas urbanas marginales, rurales y fronterizas que no tienen acceso a los servicios de telecomunicaciones y por ende no pueden beneficiarse de lo que es el acceso a las TICs.
Perfecto, Rommel. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esta intervención ya damos por concluido el panel. No sé si quedó alguna pregunta de los participantes para los panelistas. No sé si tal vez Natalia o Cristian me pueden ayudar. Veo que se han ido respondiendo justamente en el chat las preguntas. Me parece que no se ha quedado ninguna sin contestar. Si los participantes tienen alguna, por favor, la pueden hacer directamente al chat y ahora las hacemos. No sé si, bueno, para concluir, alguno de ustedes quiere hacer una intervención final, algún mensaje en particular o resaltar algo, algún aprendizaje digamos, un poco del intercambio que hemos tenido. No, de mi parte agradecer por el rico intercambio y por este intercambio también muy rico, además del documento y del informe. Bueno, perfecto. Bueno, de mi lado, nuevamente agradecerles a todos por la participación, por su tiempo, por compartir justamente de manera tan sincera las experiencias. Creo que ha sido una discusión riquísima. Hace muchísimo tiempo yo por lo menos no tenía cuenta de un intercambio así en materia de fondos de acceso y servicio universal. Hace mucho tiempo existen estos mecanismos justamente para resolver los temas de conectividad, pero creo que hay que retomar justamente el diálogo en este tema. Hay asuntos pendientes todavía por resolver, así que creo que ha sido muy nutrida la conversación y el debate que hemos tenido. Ya para cerrar, nuevamente agradecer a los colegas que también han ayudado en organizar el evento, a toda la gente de ISOC, a toda la gente de Alliance for Affordable Internet, a Cristian, a Natalia, pero a todos los colegas de estos organismos que nos han ayudado a facilitar este encuentro por parte de CEPAL. Así que bueno, esas palabras de mi lado. No sé, Cristian, Natalia, si ustedes quieren también dar unas últimas palabras de cierre del evento.